Bienvenidos a Letras Privadas sin Cortes. Hoy les voy a hablar de un libro muy querido para mí y espero todas las semanas poder hacerlo con alguno de los libros tutelares que tengo en mi biblioteca. Este se llama Cuentos Reunidos, de Isaac Dinesen. Isaac Dinesen, quizás ustedes la conozcan como Karen von Blixen, la baronesa von Blixen, que fue interpretada por Meryl Streep en la película Out of Africa. Y esa película está basada en un libro de ella que se llama Memorias de África, un libro muy lindo también y que también se los recomiendo. Pero este quizá es su obra maestra. Aquí dentro están los 7 cuentos góticos, los cuentos de invierno, las anécdotas del destino. Ella era una contadora de cuentos eximia, era como una relatora oral. Ella iba envolviendo a las personas en sus historias. Y va contando historia dentro de historias, como una suerte de muñecas rusas. Y la maravilla es que logra entrar en mundos totalmente novedosos, inesperados, de otros tiempos, de otros lugares, con una naturalidad enorme. Y yo les recomendaría leerla, que se dejen que se dejen llevar por estos relatos sin hacer una suma minuto a minuto de qué es lo que está pasando o quién es el malo o quién es el bueno, sino sencillamente dejarse llevar por el ritmo. Hay algo en su narración como una especie de frecuencia interior que se va a acoplar con su propia frecuencia de lectura y al final van a sentir un gran placer que va a ir más allá incluso de la historia y de los personajes que ella les pudo haber contado. Ahora los invito a conocer 3 libros que trajeron nuestros invitados esta semana. Hoy está con nosotros Iván Valenzuela. Iván. Muchas gracias por invitarme, Pablo. ¿Cómo estás? Primera vez que estamos al revés. Sí. Y es primera vez que me invitan a un programa de literatura. Yo que básicamente soy un iletrado, así que estoy muy contento. No pareciera, ¿no? Yo creo que tengo la sensación de que lees bastante. Vamos a hablar de 2 libros. El primero es una anécdota que nos quiere contar Iván sobre las ventajas de ser invisible. Es un libro para adolescentes. Mira, lo que pasa es que cuando me llamaron, yo iba en el auto con mis 2 hijos hombres, que los traía del colegio. Entonces me invitaron y ellos oyeron toda la conversación cuando me llamaron para invitarme al programa. Y mi hijo del medio, que tiene 12 años, que se llama Lucas, me dijo: papá, tienes que llevar las ventajas de ser invisible. Ese es el libro que tenés que elegir. Entonces yo digo: ¿por qué? Entonces me dijo: porque lo terminé anoche. Y yo decía, ya estaba muy orgulloso de que terminara el libro, es un niño de esta época. Pero además me dijo, tienes que decir, no solo que llevar el libro, sino que tienes que decir que el protagonista, Charlie, es un tipo muy interesante, me dijo, cuyo libro favorito siempre es el último que lee, y además le gusta un solo grupo, pero le gusta una sola canción de ese grupo, y ese grupo es The Smiths. Bueno, y puede ser un buen regalo para sus hijos si ustedes quieren que lean. Parece que mi hijo quedó fascinado, lo leyó como en 2 días. Y hay una película. Aquí aparece la de Emma Watson, así que interesante de ser. Y vamos a hablar de este otro libro que tiene 2 razones. Bueno, una seguramente que nos va a contar las razones literarias de que te haya gustado tanto, pero Iván tiene un programa en la radio cooperativa que se llama Lo que queda del día. Y aquí está el libro que quizás inspiró ese nombre. Y es de un autor japonés, avecindado en Inglaterra desde muy joven, que se llama Kazuo Ishiguro. Este es uno de los libros favoritos míos también, así que podemos gozar conversando todo el día. Me pasan varias cosas. Primero, cuando inventamos el programa Lo que queda del día, a mí me gustó mucho la película, me gustó mucho el libro, y pensé que ese nombre le quedaba muy bien a un programa que es el noticiario de resumen del día, digamos, que empieza a las 6 de la tarde. Dime una cosa, y este personaje del mayordomo, que es un personaje tan especial, ¿no? Tan maravilloso, tan concentrado, tan como detenido, como sujeto, ¿no? No tiene prácticamente ninguna emoción y está al mismo tiempo tan lleno de emociones que subyacen y que uno como que solo es capaz de intuir. Me parece un libro magníficamente escrito, estructurado así como, realmente como, es casi como no sé si está bien lo que voy a decir, pero una especie de novela de misterio sobre la emoción de este personaje, con un amor tan contenido, y tan fallido al mismo tiempo. Claro. Y además me pasó con ese libro una cosa linda, que es que descubrí por primera vez que cuando hay películas y libros, hay que hacerlo al revés y hay que ver la película primero y leer el libro después.
Claro. Ahí en esa película actúa Anthony Hopkins y la Emma Thompson. No estoy 100% seguro, pero creo que uno de los dos ganó un Oscar por su interpretación. Bueno, y actúa, porque hay un gringo, ¿no? Entre medio. Ah, claro. Que es el gringo que compra la Superman. casa. Que es súper, Christopher Reeve. Claro. Y que es este gringo que simboliza todo este como poder económico norteamericano que viene a como abolir totalmente, a derrumbar todos los restos que quedan del imperio británico y del orgullo británico. ¿A ti alguna asociación personal con el hecho de esta persona que se entrega a su deber de manera total y completa al punto de postergar sus sentimientos, de cercenar su vida privada, de abandonar a su padre en el minuto que está muriendo, de rendirle pleitesía a un lord que resulta ser que finalmente es cómplice de los nazis? Es terrible, sí. Y dejar ir el amor de su vida. No, pero ¿sabéis? Si algo sentí fue como pena, conmiseración. O sea, realmente uno dice, pucha, qué pena este gallo, pucha, qué pena este hombre que realmente, o sea, es capaz de estar tan concentrado en el deber ser, tan concentrado en lo que tiene que hacer, que deja a su padre moribundo, que es leal con su jefe, que es leal con su patrón en la práctica, hasta muchos años después del escándalo y muchos años después de la muerte. O sea, su patrón es un hombre que es defenestrado de la política, de la sociedad británica por su simpatía nazi, una simpatía nazi que por lo demás tampoco era tan solitaria en Inglaterra en aquellos años, o sea, tampoco era un hombre que estuviera solo. Se insinúa en la película que el primer ministro iba a las reuniones que él organizaba. O sea, lo que es más o menos la historia relativamente real. Lo que pasa es que ahora todos somos antinazis y es fácil serlo, digamos, pero en esa época era un poco más bueno, y esto compleja era la previo situación. previo a la Segunda Guerra Mundial, claro, además. Claro, todavía estaba como el rumor y todavía estaba como esta cosa de que los nazis no querían a los judíos, por ejemplo, que tenían ciertas cosas raciales, pero que no estaban en la práctica haciendo lo que iban a comenzar a hacer un poco después, digamos. Un poco después. Pero es muy lindo el amor abandonado y toda esa travesía que él hace, a mí es que es realmente, que es tan dramático en su futilidad el viaje, porque él sabe que no va a llegar a ninguna parte, pero al mismo tiempo tiene que hacerlo porque de alguna manera se lo debe a sí mismo y se lo debe a ella también, ¿no? Claro. Ahora, a mí una de las cosas que me sorprendió muchísimo fue, lo que dice todo el mundo, que un japonés sea capaz de hacerse tan ventríloco que le dé vida a un mayordomo inglés, que un mayordomo inglés tiene todas las maneras, los vocablos que usa, son todas formas establecidas con muchos años, con muchos cientos de años de tradición. Y al mismo tiempo me impresionó que él lograra que en esa forma formal le diera belleza al relato. ¿Cómo crees tú que llega ahí? Esa es una pregunta que yo siempre me hago, como digo, ¿cómo puede ¿Cómo lo hace y seguro para...? Claro, porque él usa un personaje que no tiene ningún encanto. Y resulta que la novela está llena de encanto. O sea, de hecho podría ser totalmente odioso. Bueno, y de alguna forma es odioso, si no fuera por la Miss Kenton, porque la historia sería bien ruda, digamos. Ella es la que provoca la dulzura y la que le provoca la que provoca que él tenga algunos gestos de humanidad que lo redimen. Pero finalmente es un personaje súper querible y probablemente es muy querible porque detrás de esa forma perfecta trasunta enorme humanidad y enorme como vulnerabilidad. Deja de lado todas las cosas que nosotros consideramos como valiosas o que reivindicamos casi hasta el paroxismo, digamos, que es como la individualidad, ¿no? La satisfacción de los propios impulsos y de los propios deseos y de los propios derechos también, que hay muchas cosas que por supuesto son valiosas en eso, pero hay un momento en que las cosas se tienen que modular en beneficio de los otros. Y él, él modula todo en beneficio de los otros, en particular de su patrón, y muy poco en beneficio de sí mismo, digamos. Y ahí hay una contradicción también con los tiempos que corren. Iván, podríamos hablar horas del libro porque es una verdadera joya. Y se lo recomienda Iván Valenzuela, Lo que queda del día, como su programa en Radio Cooperativa, todos los días de 6 a 8